Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que traspasan la pantalla y de los chismes jugosos del mundo del espectáculo, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón un poquito roto. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en las profundidades de un supuesto crimen confesado por el mismísimo Can Yaman, y lo más impactante contra su expareja y CEO protagonista, Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien, y créanme, la historia es más compleja de lo que parece a primera vista. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre el mundo del entretenimiento. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se habla de una confesión impactante de Can Yaman, el actor que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y su presencia en pantalla. Pero, ¿qué es exactamente esta confesión? ¿De qué crimen se le acusa o más bien, de qué se le señala por confesar? Pues bien, la trama se remonta a la época en la que Can y Demet protagonizaban juntos Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países, Pájaro Soñador. Esta serie fue un fenómeno global, y la química entre Can y Demet era innegable. Se decía que su relación trascendía la ficción, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente mientras duró la serie, los rumores eran fuertes y la complicidad en cada escena, en cada entrevista, alimentaba la esperanza de sus fans de que fueran pareja en la vida real. Y para sorpresa de muchos, en algún momento, esta relación se hizo pública, al menos de forma extraoficial. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones apasionadas a menudo tienen finales igualmente intensos. Y así fue con Can Yaman y Demet Özdemir. Su romance, que generó tanta euforia, llegó a su fin, y como suele ocurrir tras una ruptura, se generaron un sinfín de especulaciones, rumores y, por supuesto, interpretaciones de lo que realmente había sucedido. Aquí es donde entra en juego la supuesta confesión de Can Yaman. Según diversos reportes y análisis de declaraciones pasadas, el contexto de esta confesión, que algunos medios han interpretado como un crimen, se relaciona con la intensidad de su relación y la presión mediática que ambos sufrieron durante su noviazgo y, sobre todo, durante la grabación de Erkenci Kuş. Se dice que Can Yaman, en alguna entrevista o comentario posterior a la ruptura, habría expresado sentirse abrumado, que la intensidad de su relación con Demet, sumada a la fama y la constante atención de la prensa y los fans, lo llevó a comportarse de maneras que él mismo lamentaba o consideraba excesivas. No se trata de un crimen en el sentido literal de la palabra, como un delito penal, sino más bien de una confesión de haber actuado de forma impulsiva, de haber abusado de la situación o de la energía de la relación, quizás por la pasión desbordada o por la dificultad para manejar la fama y el escrutinio público. Algunas fuentes sugieren que Can Yaman habría admitido haber sido muy intenso, quizás un poco posesivo o demandante en su relación con Demet. Y es que cuando una pareja protagoniza una serie tan exitosa y la química entre ellos es tan palpable, la línea entre la ficción y la realidad se difumina fácilmente, tanto para el público como para ellos mismos. Es probable que Can Yaman haya confesado haber contribuido a esa intensidad, a ese torbellino emocional, y que ahora, con la perspectiva del tiempo, reconozca que quizás las cosas se salieron un poco de control, o que su propia personalidad apasionada, magnificada por el contexto, pudo haber generado situaciones difíciles. El crimen, entonces, sería más bien una admisión de su propia parte de responsabilidad en la dinámica de su relación, en la forma en que vivieron su romance bajo los focos. Es importante destacar que esta confesión no surge de un tribunal ni de una acusación formal. Se trata de interpretaciones de declaraciones, de análisis de su comportamiento en entrevistas y de lo que él mismo ha compartido sobre su experiencia. Lo que para algunos es una confesión impactante, para otros puede ser simplemente la sinceridad de un actor reconociendo la complejidad de vivir un romance en el ojo del huracán. El hecho de que se utilice la palabra crimen es, sin duda, un gancho mediático para captar la atención, y hay que tomarlo con pinzas. No hay evidencia de que Can Yaman haya cometido acto alguno que pueda ser considerado ilegal o moralmente reprobable en un sentido estricto. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un foco constante de atención. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada gesto entre ellos era analizado hasta el último detalle.
Y cuando rompieron, la tristeza de los fans fue palpable. Muchos esperaban que su amor de cuento de hadas continuara, y la ruptura fue una decepción para ellos. En este contexto, cualquier declaración de Can Yaman que hable de la intensidad o de los excesos de su relación con Demet, inevitablemente será interpretada a la luz de esa expectación y de esa ruptura. Quizás en alguna entrevista Can Yaman haya hablado sobre cómo la intensidad de su amor, su carácter apasionado, pudo haber llevado a momentos de tensión o a una dinámica de relación que retrospectivamente él considera que pudo haber manejado de otra manera. Podría ser que haya confesado haber sido demasiado impulsivo, haber dicho cosas que no debía, o haber actuado de forma que en retrospectiva no fue lo ideal. Y esto en el mundo del espectáculo, donde todo se amplifica, puede ser fácilmente tergiversado como una confesión de algo mucho más grave. También es posible que Can Yaman haya utilizado metáforas o lenguaje figurado para describir la intensidad de su relación, y que los medios hayan tomado esas palabras de forma literal. Es un juego peligroso el de interpretar las declaraciones de las celebridades, y a menudo se saca de contexto para generar titulares llamativos. Lo que sí es una realidad es que la presión de mantener una relación pública, especialmente cuando se trabaja juntos en proyectos de gran envergadura, puede ser aplastante. Y es probable que Can Yaman haya querido expresar esa dificultad, esa lucha por mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera, y cómo esto afectó su relación con Demet. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre un supuesto crimen contra Demet Özdemir parece referirse a su propia admisión de haber sido muy intenso y apasionado en su relación, y quizás haber actuado de forma impulsiva o difícil de manejar debido a la presión mediática y a su propia personalidad. No hay indicios de que haya cometido un delito real. Es más bien una reflexión sobre la dinámica de su romance bajo el escrutinio público y una autocrítica sobre su propio comportamiento. La forma en que se ha presentado esta noticia, utilizando la palabra crimen, es claramente una estrategia para generar interés y controversia. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar esta noticia tan comentada, analizando lo que podría significar la supuesta confesión de Can Yaman y cómo se relaciona con su pasado con Demet Özdemir. Lo principal que debemos recordar es que si bien la relación fue intensa y mediática, la confesión parece apuntar más a una reflexión personal de Can Yaman sobre su propio comportamiento y la dinámica de la relación, más que a un acto ilícito. El mundo del espectáculo siempre nos da material para debatir, ¿verdad? Queremos saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Can Yaman debería haber sido más reservado? ¿Les sorprende esta aparente autocrítica? ¿O consideran que es normal que con el tiempo, las personas reflexionen sobre sus relaciones pasadas? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas, con aquellos que disfrutan de un buen chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.